Un momentito, voy a colgarlo. Ay, fíjate. Quiero colgarlos. Quiero colgar los contenidos. Buenas, chicas, qué gusto. Voy a colgar los contenidos. Pues, desarrollo personal social. Ya, ¿Qué más? otro. ¿Qué más? Estilos de crianza. ¿Qué más? El- la fundamentación y vinculación. Ya está. ¿Más? ¿Más? Nada más. Suficiente. Ya. Estaba ya. Gracias. Ya. Ya está. Chicas, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a empezar con el desarrollo de la clase. Nuestro curso, como bien saben, se llama Desarrollo Personal Social en la Primera Infancia. Nosotros sabemos que el ser humano va desarrollando a lo largo de la vida, pero la base del desarrollo personal, social, emocional, afectivo, psicomotor, se da en los primeros años. Es en los primeros años en que se define cómo será la persona. Por eso que tiene tanta importancia en nuestra carrera, porque somos nosotros quienes vamos a orientar a las madres de familia. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Vamos a orientar a las madres de familia cómo es que tienen que conducir el crecimiento, el desarrollo de sus hijos y cómo es que la cuestión afectiva, emocional, tiene tanta influencia y tanta importancia en el desarrollo del ser humano. Ahora, si nosotros vemos mucha violencia en el ambiente, mucha violencia en los países, mucha violencia en el mundo. ¿Qué significa eso? Que los padres de familia y las madres de familia no han tenido esa debida orientación para formar emocionalmente, cognitivamente, en la psicomotricidad, en todo su desarrollo, en todas las áreas de su crecimiento, al niño, que ahora es el hombre, que forma las poblaciones de muchas naciones. ¿Por qué los dirigentes de tantas naciones se equivocan y son tan tendientes a la violencia? Porque son los niños, que ahora son hombres, que no fueron educados como deberían ser. Hasta ahora nosotros escuchamos que muchos de los padres y las madres dicen, ay no, yo sí lo castigo porque a mí me criaron así. Pero los tiempos han cambiado y entonces la violencia lo único que hace es traer más violencia.
Y entonces nosotros debemos tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a ver la fundamentación de este curso. ¿Qué busca nuestro curso? El curso busca que los estudiantes de formación inicial docente desarrollen competencias socioemocionales en los niños del nivel inicial. Necesitamos gente que sea eh, muy equilibrada afectivamente, socialmente, en su psicomotricidad, en sus afectos, que sepan reconocer qué es lo que sienten ellos para poder ser empáticos. Una pregunta para todas. ¿Podrá ser empática la persona que no sabe reconocer ni siquiera sus propias emociones? ¿Será posible ser empáticos si no podemos reconocer qué es lo que nosotros sentimos? Claro, Gisela, sí, no se puede. Porque si no reconoces tus propias emociones, significa que no te entiendes tú. Y si no te entiendes tú, ¿cómo vas a reconocer el resto? Eso es casi imposible, ¿no es cierto? Ni aunque hiciera magia. Dice, este curso busca que los estudiantes de formación inicial docente desarrollen competencias socioemocionales en los niños de inicial. Para ello se necesita que comprendan críticamente el desarrollo afectivo, corporal, espiritual de los niños, la construcción de la identidad, considerando que la autonomía, la expresión, el reconocimiento de sus emociones y regular el comportamiento. Esta comprensión parte de reconocer los primeros vínculos con los niños, cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos con los niños. Estos vínculos son establecidos desde la familia, con el vínculo del apego y que comprendamos las características de los niños. ¿Qué es lo que creen? ¿Cuáles son sus costumbres, sus tradiciones, su cultura? Este curso brinda posibilidades para que el estudiante de formación inicial docente entienda críticamente y profundice el desarrollo de las competencias asociadas al desarrollo personal y la construcción de una ciudadanía democrática e intercultural. También que profundice el proceso de construcción de la identidad. ¿Cómo? Haciendo énfasis en que los niños son sujetos de derecho, de acción, son únicos y tienen grandes potencialidades. Los estudiantes de formación inicial docente, que son ustedes, reflexionan y comprenden la necesidad del trabajo conjunto. Hay que trabajar mucho con las madres de familia, con los padres de familia, con la comunidad. ¿Para qué? Para construir la identidad de cada niño. Y este curso ayuda a que el estudiante de formación inicial docente plantee actividades a partir de identificar las características, las costumbres, las formas propias de los niños y las prácticas de crianza de las familias. ¿Cómo son? ¿Los crían a la moderna, a la antigua? ¿Son demasiado severos? ¿Son demasiado sueltos? ¿Cómo son? ¿Tienen en cuenta qué es lo que está pasando en nuestra realidad? ¿Se dan cuenta los padres que la situación ha cambiado o no? ¿O creen que están todavía en el tiempo en que a ellos los criaron con, con reprimendas, con castigos? ¿Creen que la violencia en la crianza es la respuesta? Muchas veces cuando uno les llama la atención a los padres de familia, oiga, él es niño, es pequeño, tiene que tenerle paciencia. Ah, no, yo sí lo castigo porque a mí me criaron así y yo he salido bien. Pero los tiempos han cambiado. Tenga cuidado que la violencia llama más violencia. La violencia que estamos viviendo ahora es un resultado de la crianza equivocada, de la crianza inadecuada. ¿No lo creen? ¿Qué piensan ustedes? Sí. ¿Será la violencia, el castigo, eh, una respuesta adecuada que formará personas buenas, personas equilibradas?
No, cuando nosotros cogemos, cuando la policía coge a alguno que tiene costumbre de agredir, de asesinar y de eludir la ley y atropellarla, lo primero que dicen cuando lloran, dicen a mí me han criado mal, me han criado a palos, me han criado con violencia. Entonces estamos dándonos cuenta que esa no es la respuesta, ¿no es cierto? Por eso que el curso propicia que el estudiante de formación inicial docente plantee, proponga actividades a partir de identificar las características, costumbres y formas de vida de los niños y que las prácticas de crianza de las familias, teniendo en cuenta las relaciones, las interacciones de calidad, ayuden a construir la imagen de los niños que el desarrollo de su autonomía necesita de manera paulatina, de manera progresiva, que les ayude a descubrir sus potencialidades como sujetos de acción, como personas que pueden actuar teniendo en cuenta su riqueza, su inteligencia, sus capacidades, ¿no es cierto? Porque eso va a hacer de ellos los ciudadanos que nuestra patria necesita, ¿no es cierto? Ciudadanos que sepan manejar sus emociones, ciudadanos que sean empáticos. ¿Qué es la empatía? ¿Qué es la empatía? ¿Saben qué es la empatía? Sí, Pues, sí, mister, estamos levantando la mano y estaba esperando que nos dé pie, pero bueno, si puedo ya, ya, participar, ya. A ver, ya, Catherine acá. Mendoza, buenas noches. Hola, La mi amor. empatía, la empatía es ponernos en el lugar de la otra persona, o sea, no solo pensar en nosotros, sino ser conscientes de que la otra persona también siente, también se puede ver afectada, ¿no? Y poner como Claro, nuestras emociones las de ellos también, ¿no? Es respetar sí, eso, ponerse en el lugar ciertamente. del otro. Sí, 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 Gracias. sí. Ya, mi amor, muy bien. Catherine Mendoza. ¿Quién me manda la lista para poder ponerles nota por sus intervenciones? Porque esto es para mí una parte muy importante. Las intervenciones de ustedes son una parte muy, muy importante para la evaluación. ¿Ya? Ojalá que me puedan mandar la lista. Y cuando intervienen, les voy a rogar una cosa. ¿Puedo pedirles un favor? Quiero que me digan sus nombres, aunque yo veo el nombre acá, pero de todas maneras no es de más. Cosa que yo lo escribo en mi cuaderno y ya voy poniendo la nota, Es un ¿no? servicio, yo soy Catherine con C por si acaso, ¿ya? Catherine de Mendoza con C de casa. Ya, ya, Gracias. ya, mi vida. Voy a anotarte, ¿ya? Un ratito. Y sacando mi cuaderno porque, para poder tenerlas en cuenta. Y la, Catherine Mendoza. Qué gusto, Catherine. Catherine Mendoza. Hoy día es 9, ¿no? 9 de abril del 24. Catherine, un 16. Tienes un 16, ¿ya? Como primera nota. Muy bien, querida Catherine. Muy bien. ¿Quién intervino primero? ¿Quién me respondió primero a una pregunta que hice? ¿Cómo te llamas? Tú que te estás agarrando la frente. Gisela, no se podía hablar por micrófono, solamente lo hice con mímicas. Buenas noches, Gisela, Miss. no, sí te escuché. Sí te he escuchado, Giselita. Gisela Betsabe Colos Alarcón. Alarcón. Espérate, Gisela Betsabe Colos Alarcón. Muy bien. Dice que es importante que nosotros conozcamos a nuestros niños para el desarrollo de la autonomía. ¿Cómo? De manera progresiva. ¿Por qué? Porque eso les ayuda a descubrir sus potencialidades como sujeto de acción. ¿Y cómo se vincula todo esto con el proyecto integrador? El desarrollo sucede en las personas a lo largo de la vida. No es que yo ya crecí, ya no voy a desarrollar, no. El desarrollo es un proceso que se da
fase por fase a lo largo de la vida. Y entonces, ¿qué pasa? La persona potencia sus habilidades y destrezas como un resultado del efecto, la incidencia que tienen diferentes factores, como cuáles, los factores del ambiente, los factores ambientales, los factores históricos, que es lo que ocurre en cada momento, ¿no es cierto? Ahorita nosotros estamos viviendo un momento histórico muy, muy puntual y que se nota mucho. Ese movimiento que se da en la Plaza San Martín, las reuniones que se dan, la participación de la comunidad como nunca en esta ocasión, es la incidencia de la parte histórica. Estamos viviendo un momento histórico en nuestra vida. También eh, el efecto de los factores sociales, los factores culturales. Pero, profesora, dice que es a lo largo de la vida. Sí, pero entre los 0 y los 6 años lo conocemos como el desarrollo infantil integral. ¿Y por qué? Porque es el desarrollo que es el desarrollo más importante que se da en el ser humano. ¿Por qué, profesora? Porque pone la base de lo que vamos a hacer como seres emocionales, de lo que vamos a hacer como seres con buenos sentimientos, como seres constructivos, cómo nos percibimos nosotros y cómo percibimos al otro, cómo van a ser las posibilidades de nuestras relaciones sociales, que le llamamos ahora interacción social. ¿Cómo nos hemos relacionado? ¿Cómo los bebés se relacionan entre sí desde pequeñitos? Por ejemplo, en el centro de estimulación empiezan a intercambiar juguetes o a quitarse los juguetes. Y depende de cómo la mamá tiene la percepción de lo que pasa con los hijos. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en un centro de estimulación, lo he hecho muchas veces por 3, 4, 5, 6 meses, reemplazando a una amiga, ¿no? Porque yo soy de primaria, pero soy especialista en inicial. He enseñado en realidad todos los niveles educativos, en la universidad, en el pedagógico, por donde no he ido y donde no he enseñado. Me encuentro con mucha gente en la calle, profesora. Cuando me dicen Yanina, digo yo, es una maestra de las capacitaciones. He hecho tantas capacitaciones por el Ministerio, por la Cantuta, por la Pedro Ruiz Gallo, por el Pedagógico América, por el Pedagógico Belaunde, por otros pedagógicos, porque he tenido la suerte de que siempre me jalan de un lado y de otro. ¿No es cierto? Cuando me conocen, me llaman, enseñando investigación, enseñando un montón de cosas. Y he ido aprendiendo, porque cuando enseñas, aprendes. Aprendes de las estudiantes, aprendes de las personas con las que te relacionas, con los padres de familia. Y dice que entre los 0 y 6 años, que conocemos como desarrollo infantil integral, la educación inicial, que es la que nosotros estamos cursando, fíjense qué importante, es el proceso de enseñanza-aprendizaje que sucede en estas edades. ¿Para qué? Para fortalecer y potenciar, ¿no es cierto?, las habilidades y destrezas cognitivas, también las habilidades y destrezas motoras, psicosociales. ¿Qué es eso, profesora? La capacidad que tenemos de relación con los demás. ¿Por qué algunas personas en nuestra adolescencia o en nuestra preadolescencia tenemos problemas de timidez? Aunque no crean, en una época de mi vida yo fui una persona muy tímida. Y después, como aprendí, yo además de maestra soy enfermera, cuando la gente iba a buscarme por curaciones, por tratamientos, el hecho de ver que la gente me necesitaba, que me llamaba, entonces hizo que yo fuera perdiendo la timidez por sentir que la gente me necesitaba y por el amor a la gente, ¿no es cierto? Los que somos maestros y los que tenemos tareas de enfermería y todo eso,
es porque queremos mucho a la gente, ¿no? Y entonces esas dos profesiones se vinculan bastante, ¿no? Y entonces es sumamente importante que quienes enseñamos en educación inicial podamos entender que el aprendizaje sucede en las edades tan importantes que es 0 a 6 años, porque ahí se forman los sentimientos, los afectos, em, también la forma de sentir, las habilidades y destrezas para percibir el conocimiento, para desarrollar la motricidad, la capacidad de relación con los demás, o sea, las habilidades y destrezas psicosociales. Esto se trabaja con el proyecto integrador Fomentemos el Desarrollo Infantil a través del acompañamiento de las familias. ¿Será posible que un niño, futuro ser humano, varón o mujer, pueda desarrollarse de manera equilibrada si no hay el acompañamiento de las familias o de quienes hagan sus veces? ¿Será posible eso? ¿O todos necesitamos el acompañamiento de la familia o de quien la reemplaza? ¿No es cierto? Por eso son tan importantes las guarderías, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos acá. ¿Qué es lo más importante que tienen los niños? Sus cerebros. Nosotros trabajamos con el cerebro de los niños. Trabajamos con sus capacidades, ¿no? Pero muchas veces no cuidamos del cerebro de los niños como cuidamos sus cuerpos. ¿Y por qué será? Y sobre todo en la primera infancia. ¿Por qué, profesora, la primera infancia es tan importante? Porque es una etapa en la que lo que hacemos o dejamos de hacer va a tener consecuencias, va a tener grandes repercusiones para el futuro de los niños y también de las economías de sus países y de sus sociedades. Y yo empecé diciéndoles que tenemos una sociedad muy violenta. ¿Por qué? Porque los niños han sido criados con violencia, ¿no? Han sido criados sin cariño, sin el cuidado que el niño necesita. Y entonces el niño, en sus primeros estadios de vida, que es de 0 a 6 años, se hace un concepto de vida, de cómo tiene que ser. Si ha recibido violencia, el niño cree que lo normal es ser violento. Si ha recibido desamor, cree que lo normal es no ser amoroso, ¿cierto? Si ha visto gente que delinque, piensa que lo normal es delinquir. Si ha visto gente violenta, va a pensar que lo normal es ser violento, ¿no es cierto? En un nuevo informe mundial de UNICEF acerca del desarrollo del niño en la primera infancia, nos dice que la primera infancia para cada niño muestra que el periodo comprendido entre la concepción y el inicio de la educación escolar brinda una oportunidad muy decisiva. ¿Qué significa decisiva? Que es muy determinante, que tiene mucha influencia en cómo va a ser esa persona. Y es única, porque esta ocasión influye en el desarrollo del cerebro de los niños. Pues ahora no era que solamente la emocionalidad, no, el cerebro se trabaja. Durante este periodo de vida, ¿qué pasa? El cerebro crece con una asombrosa rapidez y las conexiones se forman a una velocidad que no volverá a repetirse en la vida. ¿Y qué pasa con esto? Esto determina y afecta profundamente el desarrollo cognitivo, eso es su capacidad de absorber conocimientos, su capacidad de relacionarse, el desarrollo social y también el reconocer sus emociones propias y ajenas, el desarrollo emocional del niño, influyendo en su capacidad para aprender, para resolver problemas y para relacionarse con los demás. Nosotros a veces nos encontramos con personas que frente a un problema se ponen violentos,
pierden los estribos. Empiezan a gritar y a gritarle a todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron calma, no recibieron cariño y no recibieron el ejemplo de que los problemas no son para agobiarse, son para buscarle la solución y para dejar que todos los que están a nuestro alrededor tengan ideas, porque a veces uno no tiene todas las ideas, pero de repente el que está a mi costado tiene mejor idea y tiene una solución, ¿no creen? Entonces, esa es una manera de poder hacer intervenir a los demás y crecer, ¿no es cierto? Y entonces, la forma como influimos en la capacidad para aprender, para resolver problemas y relacionarnos con los demás, esto influye en la vida de los adultos. Por favor, enciendan sus cámaras. ¿Por qué? Porque esto repercute en su capacidad para ganarse la vida. Realizan una contribución en la sociedad en la que viven y también afecta su felicidad en el futuro. Es bien importante eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros trabajamos con ellos, es como ellos van a ser, van a comportarse con los demás, cómo va a ser su trato. Nosotros nos damos cuenta de quién ha recibido violencia cuando es violento, ¿no? Desde la forma como camina una persona, nosotros podemos darnos cuenta de cómo es cada quien, ¿no? Porque muchas personas caminan con calma, otras personas caminan como agrediendo hasta el aire. Entonces, esta oportunidad de ver cómo hacer que los niños crezcan, cómo desarrollen su aspecto personal social en la infancia, es una oportunidad que muchas veces hemos desaprovechado para millones de niños y niñas, ¿no? Más desfavorecidos del mundo. Perdón. Según revela un estudio realizado por un periodo de 20 años, los niños de familias pobres que recibieron estímulos de calidad a una edad temprana han acabado ganando un 25% más como adultos que aquellos niños que no se beneficiaron de dichas intervenciones. ¿Por qué? Porque los niños que reciben buenos estímulos van a desarrollar mucho más equilibrados, van a tener más posibilidad de tener un mejor futuro. Pero ¿qué pasa? Los gobiernos del mundo dedican a los programas de primera infancia una pequeñísima proporción de sus presupuestos. Imagínense, menos del 2% de sus presupuestos educativos, lo cual es un crimen con las poblaciones. Habría que exigir, ¿no es cierto? En nuestro Perú, la educación inicial ha sido más reconocida y más vista desde el año 95, en que se dieron cuenta de lo importante que es la educación inicial, de lo importante que son los centros de estimulación. Por eso que ahora los centros de estimulación han crecido. He trabajado en uno de esos centros de estimulación y me encantó, de verdad. Los niños que no reciben una nutrición adecuada, ¿qué pasa con ellos? Corren el riesgo de sufrir deficiencias en su desarrollo cognitivo y físico. Con todo, al menos 155 millones de niños sufren retraso en el crecimiento. ¿Por qué? Porque no tienen una adecuada nutrición, pues. Y realmente nosotros somos un país muy rico, tenemos cosas muy buenas en la alimentación. El asunto es que hay que educar a las madres, hay que educarnos nosotros mismos para que podamos aprovechar lo que nosotros tenemos. Ustedes saben, muchos extranjeros vienen de visita y se quedan a vivir acá en el Perú. A ver, Janet, dime, Janetcita, te escucho. No, no, te escucho, no sé qué pasa. A ver. A ver,
A ver si habilitan el audio porque no escucho a la alumna que está hablando. Aló, ya, buenas Sí. noches, mi. Hola, mi Es- vida. ya, solo quería aportar lo que está explicando usted. Es Sí, verdad que un niño, desde los 0 años hasta los 6 años, que no sí, recibe buena educación en esa temprana edad, un niño no va a crecer como debe ser. Su comportamiento tal vez no, de un 0 a 6 años y sus padres ha habido violencia en la familia, ese niño va a ser un violento. sí, Entonces, ¿qué va a pasar? En el colegio va a manifestar con los compañeros a que lo va a pegar, lo va a piñatear, entonces no hay, claro, sí, se sí, va sí, sí, manifestando la violencia, lo que pasó en su casa, ¿no? sí, Hay otros factores donde que hay unas familias que no hay violencia, pero el niño ha salido, pues, ¿no? Que le gusta pellizcar, que le gusta morder. mm, y yo digo, bueno, yo saqué la conclusión en esto, que el niño, cuando la mamá está embarazada, a veces está nerviosa y todo esto, entonces ha transmitido al feto y el niño con esa transmisión ha venido con ese sentimental que las agresiones, los nerviosismos, todo esto ya se implica. Eso sería todo mi aporte en esta parte. pero eso tienes razón, tienes razón. Karin Flores, dime, mi amor. Mis buenas noches. También muy aparte de la violencia, que bueno, al final todo eso se convierte también en una cadena, ¿no? Los niños vienen con unos patrones de crianza que después repiten también cuando ellos son padres de familia. También tenemos el tema de los hábitos, ¿no? Que repercute tanto en la parte Sí, cerebral como en la parte física, porque hay muchos niños, por ejemplo, que no tienen el hábito de tomar el desayuno, sí, es porque cierto. vienen arrastrando eso, que tampoco tenían ese hábito, entonces esos mismos hábitos, ¿no? Se lo transmiten a los niños, o sea que cuando están en el aula no son capaces de sentarse para tomar la lonchera, porque son niños que están acostumbrados a que la mamá esté detrás de ellos con la cuchara mientras ellos juegan, siguiéndolos para que abran la boca y puedan tomar ese poco de alimento que ellas le están ofreciendo, ¿no? Entonces es Cierto. bastante repercute en la parte física porque por eso es que viene, ¿no? La desnutrición, porque el desayuno Claro. es el alimento más importante del día. Sí, Entonces, sí, sí. esto es un poco, bueno, en nuestro caso, bien tedioso a veces se hace con los niños para este tema de la loncherita, ¿no? Que no es, hay que estar, siéntate, siéntate, porque no tienen, pues lamentablemente, ese buen hábito. Y de Claro. para ello otros hábitos más que tampoco les desarrollan. Eso, gracias. Es cierto. El tema es que los padres necesitan bastante asesoramiento de la escuela. Nosotros como profesoras de inicial tenemos que guiarlos a los padres de familia. ¿Y Anel es la que ha hablado? Sí, ¿no? Janet y Karim Flores. Ah, Janet y Karin Flores. Ah, Karencita. Ya. Sí, eso que dicen ustedes es totalmente cierto, chicas. Es verdad. Por eso que es bien importante que nosotros hagamos que la labor educadora de la escuela llegue a la familia. Porque no solamente va a propiciar que haya una buena crianza de los hijos, yo voy a pasarles algo sobre hábitos de crianza, porque vamos a ir orientando a los padres de familia. Por ejemplo, a ver, Gladys Vivar. Dime, Gladysita. Muy buenas noches. Hola, mi amor. Sería muy importante también, Miss, la charla informativa hacia los padres, ¿no? Para orientar a los padres, porque a veces los padres, como no están orientados, entonces pues no pueden cómo formar a sus niños, ¿no? Es Y, cierto. y ahora, por ejemplo, en las estimulación temprana, como jardines, hay bastante charlas informativas y es bueno también que participan papá y mamá, ¿no? Para que ambos estén preparados y los padres también se involucren en la formación de los niños, ¿no? Sí, claro, para que ellos en realidad sientan que ellos son responsables, porque muchas veces creen que ya matriculando a sus hijos ya cumplieron. Y la tarea de formar seres humanos es una tarea combinada de la escuela con el hogar. No es Es un trabajo en solamente de los equipo, Miss, claro, maestros. es un trabajo en equipo, ¿no? Claro, es un trabajo en equipo y además hay que adiestrar a los padres de familia, a leccionarlos de la forma como tienen que tratar a sus hijos, de la forma como tienen que alimentarlos, de los estímulos que tienen que proporcionarles, que no necesariamente
significa tener mucha plata, porque llevarlo al parque no es plata, es juego, compartir con ellos un tiempo. Lady Gracias, Jiménez, Miss. sí, muy bien, muy bien. Lady, dime. Sí, Miss, eh, justamente que estamos hablando en estos momentos, ¿no? Sobre la educación de los niños, el comportamiento. El día de hoy ha pasado un caso con una niña que Sí, ya anteriormente el auxiliar que le había cuidado el año pasado me había comentado que la niña desde los 3 años, yo estoy ahorita con 4 años ya, como auxiliar, entonces que ya, tenga mucho cuidado con la niña sí. porque ella tiende a estar del aula, le gusta salir, estar en el Ah, se patio. escapa, se escapa. Ah, Jimmy se Dios santo. escapa y hoy siempre, y entonces ella quiere que le vayan a A buscar, buscar. como a jugar. Entonces Ah, yo, yo voy detrás de ella y dejo a los demás niños con la Miss, y la Miss me dice, claro. tienes que estar ahí al pendiente de ella, al cuidado de ella. Entonces, eh, hoy día han estado jugando, ella ha estado jugando muy aparte con los bloques, unos bloques de madera, y había una compañera que también estaba con ella. Entonces la niña ha querido jugar con el juguete con el que estaba la otra compañera y la no le dejó, y entonces ella ha reaccionado que le ha tirado ese bloquecito, le ha tirado aquí en la parte de En la la frente y le ha cabeza. quiñado, ha salido ¡Ah! sangre, o Sangre. sea, un quiñe, Uy, ¿no? sí. Sí, y entonces la niña empezó a llorar y ella, como cuando hace algo, ella también empieza a llorar, como que Se asusta. O es se un asusta mecanismo de autoprotección para que eso, no y le entonces castiguen. Pilla es, está bien. ajá, y empezó a llorar y entonces lo único que le hicimos fuimos, le lavamos su frente a la niña, y la niña lo que hizo ya a sentarse, ahí ya sentarse porque para que pueda reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? En su silla de pensar. Sí, ahora entonces a la hora de salida la misma habló con el papá, con la mamá, Ah, sí. es venezolana, Ya, entonces la mamá trabaja todo el día. La que le mala viene a vida. recoger es la La hermana, hermana mayor. la hermana mayor. Entonces se le Ah, comentó eso a la hermana, y el papá de la niña, la que fue afectada, vino, tomó foto con qué material le habían hecho, el señor fue a dirección. uy, Dios mío. Entonces la misma dice, Lady, nos hemos ganado un problemón, me dice. Uy, Hay que ahora. tener más cuidado con ella, con Crismari, porque realmente, y la directora le mandó a llamar pues a la Miss. Y Sí, justamente la directora dijo que el año pasado ella también está así, ¿no? sí. Tiene su temperamento muy, muy fuerte, como que Está agresiva reacciona, la chiquita. agresiva, Miss. ¿Sabes Entonces, una cosa? Te aconsejo algo antes de que me olvide. Tú a ver, tienes que Miss, recomendarle a tu Miss con la que tú eres auxiliar que ajá, que le indique que tiene que pasar un examen psicológico a la chiquita. Urgente, sí. ¿ah? Urgente, ¿ya? Sí, porque tiene una reacción muy, muy fuerte, Claro. y sus gestos que hace como que arruga así la Y frente y su chicas, esto mirada. para todas, ¿ah? De la clase. Cuando hay casos así de agresión repetida, y que a veces las madres no solamente no te dan la razón, sino salen a favor de la niña, porque muchas veces todavía a la mala crianza se añade que la mamá no te da la razón y que trata de justificar de mil maneras lo que es injustificable. Cuando las chiquitas tienen esa característica de ser así, agresivas, inmediatamente ustedes indíquenle que es importante que se haga un examen de psicólogo, porque a las mismas madres tienen que convencerla de que es importante eso, porque cuando la niña tiene esa característica de agresividad, ahorita que está chiquita la tiene que controlar, porque después cuando esté en la pubertad o cuando sea adolescente, espérate si la va a poder controlar.
Hasta es capaz de pegarle a la misma mamá. Entonces, ahorita, tempranito, en buena época, oportunamente, corriendo al psicólogo. En los hospitales hay servicio psicológico. Entonces, eso se les indica a las madres de familia de los niños y niñas que son agresivos o que tienen comportamientos así, o que son agresivos o que se te escapan o que tienen algún tipo de problema. Eso es una cosa así de cajón. Hay que hacerle siempre pasar por examen psicológico. Te va a decir, ay, usted que se ha creído, profesora, que mi hijo está loco, que no sé qué. No, señora, es para su bienestar, para el bienestar del niño que está ocasionando que su niño sea agresivo, agresiva, o que sea tan desobediente. Usted se va a ahorrar muchos dolores de cabeza para cuando el niño o la niña crezca, porque si en este tamañito no se le controla y no se pone el remedio efectivo, cuando la niña sea grande, cuando sea adolescente, usted no la va a poder controlar. Va a tener problemas multiplicados, porque los problemas crecen con los niños. Así que eso ustedes adviértanle a las madres de familia. Es sumamente importante eso. Y no solamente problemas de conducta, cuando ustedes ven niños que son demasiado cohibidos o niños que son, por ejemplo, demasiado o agresivos o muy callados o muy movidos, hay que indicarles exámenes psicológicos para prevenir, incluso los que tienen problemas para hablar también, porque en las edades en que nosotros estamos educando a los niños, se presentan todas esas cosas, ¿no? Sí, yo sí malpartida, dime. Mis buenas noches. Hola, mi amor. Yo también, soy auxiliar de una institución educativa aquí en Tingo María ¿Ya? y soy auxiliar de los 3 niveles, inicial, primaria y secundaria. Y Ah, tenemos guau. ese caso, como dice la compañera, tengo el caso de un niño que todo el día para afuera del salón se va a molestar a los niños de inicial y si le dices algo, el niño llora, llora, llora y llora. Tengo alumnos que ingresan, al ingresar de los mismos padres, viene esa Esa agresión de queja, decir, esa queja de decirme, claro, ¿no? Que suena en sí, tipo agresión casi para sí. ya nosotros tener como con el alumno, me dicen, señorita auxiliar, me dicen, ¿cómo le dejas pasar así con la capucha puesta en la cabeza? Ese es un delincuente. Ese es un Ay, delincuente, Dios. es mi hijo, pero es un delincuente, bótalo, bótalo, me grita la señora. Y entonces yo pues le digo, no, señora, ¿Qué le edad digo, no, tiene? el chico tiene 15 años y Ah, o es de secundaria. de Y está secundaria grande, es ajá, y la misma adolescente. mamá viene a decirme así, bótalo, no lo debes recibir, ¿por qué le recibes? Pero yo entiendo que la formación viene de casa. Y si el chico sigue así asistiendo hasta, como dice, hasta el grado que está, es porque en su casa no tiene una convivencia muy mala, tiene un maltrato de parte de los padres y la señora viene a demostrarlo delante de nosotros. El chico lo único que hace es ponerse la capucha a la cabeza, esconderse en el baño y se llama la atención, se esconden las personas. Ese niñito, ese jovencito necesita atención psicológica urgente, Sí, pues muchas urgente. veces le han llevado a psicólogo, pero el detalle es que en casa los padres no apoyan, no Ese es el apoyan. problema. Sí, Entonces, o el sea, problema no es el chico, ¿ah? El niño es un reflejo. El niño es un sí, reflejo. El problema son sí. los padres, el problema está en la casa. Y no se Ujú, y sabe con con el, quién vivirá, pues, el niño. No sí, vaya a ser que y ya haya ves, otra gente de parte de uno de los padres que es familiar y que lo está agrediendo de alguna forma. Y entonces la manera de sí, reaccionar del niño es esa. Uno no ajá, sabe si el niño sí, puede estar recibiendo agresión, hasta agresión sexual. Por eso que se está comportando de esa manera. El niño que se porta mal o que tiene algún desajuste, y eso yo lo aprendí con los psicólogos, porque yo siempre he sido muy pegada a los psicólogos, porque habían niños que se demoraban en hablar y esto no. Entonces yo sí, ajá, les mandaba, les derivaba a las madres con los psicólogos. ¿Por qué? En los hospitales hay este departamento de psicología y los psicólogos te ayudan mucho, ayudan a las familias.
La escuela para padres también es un punto de apoyo de las familias para que no haya tanta violencia, porque los padres creen que Sí, porque, sí, que pelean delante de los justamente hijos sí, y creen que eso no tiene efecto. Esos son los efectos, claro. esos Sí, son los justamente se escuela de padres en esa institución, pero no asisten los padres. De Eso, como pues, dice no asisten los que más ujú, necesitan. los que Ese es un más problema necesitan, de serio. 200 padres asistirán 5, nada más, eso asisten. 5 tan Ahora el niño, poquitos. sí, el niño que tiene más o menos 6 años, no, de 9 años, entre el niño no ha estudiado inicial, ni primer grado, ni segundo grado, de frente lo han pasado a tercer grado. Pero Y ¿cómo ese puede ser niño eso? está nulo, profesora, y se sale Yo del te aseguro salón. una cosa, Yossi. Ese chiquito, ¿sabes por qué se escapa? Yo te digo por experiencia, porque a mí me ha pasado. Te apuesto que no Ujú. sabe leer, no sabe Nada, leer, no Miss, sabe nada, escribir y no nada, sabe nada, nada. nada de matemática tampoco. Entonces, Ni agarrar el lápiz, Miss. ¿cuál es el remedio? Hay que Ujú. empezar por el principio con él y vas a ver cómo va a cambiar. Ah, Se escapa porque tiene miedo al ya, ya. castigo, porque no puede hacer nada, Sí, pues no yo veo porque ya sea nadie le hace bruto, caso, no nadie le porque le hace falta caso. inteligencia, lo que le Ujú. falta es que Ah, conozca, que aprenda. Yo he tenido casos así y sí, cuando pues les porque enseñé, porque me hacían ir a buscarlos por el segundo piso, por los baños, dejando a sí, los chiquitos. Y ajá, es un problema porque descuidas al aula, pues, ¿no? Yo como he trabajado siempre en sí, equipos, yo, ya los dejaba trabajando. Y una vez yo le dije, vengan, ¿por qué ustedes se me escapan? Es que no sabemos. Pero yo les voy a enseñar, porque les enseñé a leer, les sí, enseñé. Oye, ¿qué diferencia? Uno de esos chicos ha llegado a ser catedrático en UTP y hasta ahora me visita. Así sí, es. ¿no? O A sea, mí me da cuando los pena chiquitos que, se escapan, no veas que se escapan, ve por qué se escapan. Y yo ya, te porque aseguro yo, que se escapan, no vemos la razón. Siempre lo que está haciendo lo voy a castigar. No es esa la reacción adecuada. Es preguntar por qué pasa eso. Y cuando sí, empiezas pues mi a cita, por, conversar con los chiquitos, te das cuenta que la razón es porque no saben. ujú. Tú les enseñas eso que no saben, que hay un cambio, pero bárbaro. Sí, yo veo que el niñito nadie le toma atención, su profesor ya se olvidó, el director ya está buscando evidencias solamente para que lo vote, el niño viene de padres evangélicos, por más que le hablas no hace caso, su profesor dice, le han pasado de frente a tercer grado si no sabe nada, es mejor que se vaya a su No casa, yo le pues. digo, es que no puede ir a su casa, aunque sea, ¿no? Hay que bajarle, como dice al inicio, para que él Sí, empiece desde el inicio, esa es la claro, solución. Le decía sí. hoy a su profesor, pero no le voten, le digo, a mí me da pena porque como vagabundo todo el día en el colegio y por No, eso decía yo, voy pobrecito. a preguntar qué solución puede haber para ese niño y No, mañana le voy a enséñale. llevar Claro, esta información sí, al profesor, le voy a llevar, quizás esa sea claro. la solución, porque yo Sí, cuando sí, así sí, escucho la clase, hay algo sí. interesante, yo llevo esa información a la institución, Qué tanto como bueno, las qué bueno. profesoras me preguntan y me dicen, tú que recién estás empezando, ¿qué hago con estos niños? Porque hay niños, a veces hay en cada aula entre 12 a 15 que están ya en segundo grado, no saben las vocales, que están en cuarto, no saben las vocales, que están en No, primer año de secundaria, no saben ni leer. no, Hay pues, bastantes. mira, hay dos conocimientos que son, pero así básicos, sin el que no se puede hacer nada, ni siquiera hablar. Lectura y Mm. escritura y la numeración en matemática, para poder enseñarles las operaciones más importantes, las 4 operaciones. Si tú le das esa base, yo te aseguro que ya ganaste. Yo te digo porque yo he tenido como 30 años nivelación en mi propia casa y la gente me llovía porque me decía, no sé qué le ha hecho profesora, que yo tenía que pegarle para que se bañe, ahora se baña, se echa perfume, lustra sus zapatos, ahora yo no tengo que decirle que tiene que hacer sus tareas. Le prendo la televisión, me dice, no mamá, televisión después, primero mis tareas. O sea, sí daban un cambiazo, ¿ah? ¿Y Cambió qué? sus hábitos, ¿no? Sí,
¿Qué? Porque Mm, yo descubrí que se escapaban porque no sabían leer ni escribir y no sí. sabían ni siquiera contar. Y entonces, ¿cómo puedes esperar que un niño que no tiene la base pueda seguir creciendo? No se puede. Y no le falta Mm. inteligencia, le faltan datos, le falta información, le falta conocimiento. Ah, Esa es ya, la misita. respuesta. Gracias. Ese, Esta información lo llevo mañana mismo al profesor. sí, vas a ver el cambio, vas a ver el cambio. Ya, misita, gracias. Eso Ya, es mi todo. vida, cualquier cosa Buenas en la que noches. yo, sí, en la que yo les Misita, pueda buenas ayudar, noches. dime, Disculpe la molestia de dime, interrumpir en primer lugar. dime, Matildita. Quisiera dar mi opinión también a Sí, sí, punto de lo claro, que estamos hablando, ¿no, Miss? sí, Aunque yo puedo decir, Miss, este tema, lo que estamos hablando, Miss, cita, lastimosamente es un tema un poco delicado y complejo, Miss, que no es fácil, Miss, porque las personas somos diferentes, ¿no? sí, Pensamos diferente y venimos de diferentes hogares y los hogares tienen hábitos, costumbres de uno y otro hogar tiene otra forma de vivir, otra forma de cocinar o de otros sí, hábitos, ¿no? Desde el sí, comienzo de levantarse de la cama, ¿no? Y sí, pues claro, sí vemos, ahorita mayormente en Lima yo veo que en las noticias, ¿no? Se pasan cosas, mucha tremendo. violencia, también se ha visto familia, en vez de hablar, ¿qué es lo que hacen en puerta de colegio? Se agarran a golpes, Sí, es cierto, pero estamos nosotras para poder poner el, ¿cómo se llama? El remedio. Dime, Usulita. Misita, buenas noches, buenas Hola, noches. mi amor, qué gusto. Misita, hablando de este tema del comportamiento del niño, bueno, a mi opinión personal, yo pienso que a veces la formación viene mucho de familia, ¿no? O a Pero veces sí, claro, por eso como que hay que padres, trabajar con la familia. claro, como padres a veces, yo creo, ¿no? Como padres, digo, a veces discutimos delante de nuestros niños y los Eh, niños es que a veces reflejan en la institución, ¿no? Yo creo, bueno, pienso, digo que debe ser así o no lo sé. sí, pues, es que el asunto, para eso, mi querida Úrsula, son las escuelas para padres, para indicarles que uno no debe pelear delante de los hijos porque los hijos tienen el miedo de que el papá pueda matar a la mamá, le pueda hacer daño y sentirse totalmente desamparados. Porque un papá, solo que sea muy buen papá, no es como una mamá, no es como una mamá. Un padre no llega a reemplazar a una madre. Igual que una madre no reemplaza a un padre, pero muchas veces las madres forman solas a los hijos. Pero el padre, en el caso del varón, es más difícil. No digo que sea imposible porque hay casos donde los padres se ganan la palma como formadores, pero no es lo común, ¿no? Claro, exactamente, Miss. Esa es mi Es opinión, Miss. Gracias. muy buena, Ursulita. Dime, Miriam. Miriamcita, dime. Miriam Tejeda Campos, ¿dónde estás? Y No te veo. que- Eres de tu cámara. sí, visita. A ver, Dime. Mis, Hola. buenas noches. ¿Cómo está mi cita? Mm, Contenta de conocerte la cara, pero deja la cámara prendida. Ya, mi cita. Yo tengo un niñito, Sí, dime. él es de 3 añitos, ¿Ya? pero el pequeño se tira al suelo, lo levanto, pero lo hace peor, lo Ah, hace ya, peor. está en la época en que hacen rabieta. Sí, Ujú, sí, sí. sí, mi cita, Claro. y le hago sentar, tampoco no entiende, en cambio a sus edades del pequeño, y los niñitos sí entienden, pero en cambio él no, No, él no está entiende. tratando de llamar la atención por alguna razón. ¿Qué pasará en la casa? Tienes que averiguar qué pasa en la casa y con quiénes vive.
Sí, conversé con su mamá y su mamá me dijo, pero nosotros le queremos, no le pegamos. O sea, se justifica, ¿no? Pero yo le veo que el niño no es normal y tampoco habla bien, Ah, caray. tiene la dificultad de hablar. Y Necesita, necesita dos cosas. Necesita psicólogo y necesita, ¿cómo se llama? Terapia Un de lenguas, terapia profesora. de lenguaje. Sí, sí, sí. Me has quitado mm, la palabra de la boca. Sí, terapia de lenguaje. Eso y mi aconsejale a cita, la... y es normal también que el niño, o sea, o sea, lo dejo solito, ya no que se revuelca, digo, no, para que no llore. Y ya No, me pero doy cuenta lo ya que cuaderno. trata es de llamar la atención. Ese niño necesita también una terapia conductual, necesita urgente que lo lleven al psicólogo y ver un terapeuta también para el lenguaje. Y lo rompe su cuaderno, Ay, todo su caray. cuadernito y lo ha roto. Y no es, veo que no es un niñito normal. Tiene, de hecho, lo que tú me estás describiendo es un niño con problemas de conducta. ¿Qué Mm, pasará en la casa? ¿Con quién vivirá? Pues, Vive con sus miren, papás. pero quiero decirles algo. En una ocasión, esta profesora que les está hablando fue a un curso en el Ministerio de Educación sobre educación sexual. Y entonces nos alertó el médico, la psicóloga que dio ese curso, porque fue un curso de todo el día, nos dijo que las maestras que formamos, maestras, tenemos que alertar a las maestras tanto de inicial como de primaria, en especial de inicial, el observar el comportamiento de los niños, porque cuando nosotros recibimos un niño que ha sido normalmente tranquilo, que se relaciona bien con los demás y que de repente cambia el comportamiento, o se vuelve muy retraído, no quiere ir al baño, se vuelve llorón, ya no conversa con nadie, nos decían que hay que tener mucho cuidado porque casi en la mayoría de los casos, cuando el niño cambia el comportamiento así abruptamente, intempestivamente, dice que es un niño que en la mayoría de los casos ha sido agredido sexualmente. Entonces, con eso hay que tener bastante cuidado, ver qué cosa es lo que pasa. Y cuando los chicos tienen un comportamiento así tan disruptivo, tan difícil, algo está pasando dentro de ellos. Es bien importante. Sí, dime, Miriam, Mi cita. dime. Sí, sí es mi cita. Entonces, conversaré con su mamá, ¿no? Sí, Personalmente con ella sí, y fíjate con quién están viviendo. No vaya a ser que haya llegado algún familiar de parte del papá o de la mamá y le vaya a estar haciendo algo al niño y por eso ese niño se porta de esa manera. Es una manera de protesta, una manera de llamar la atención. Y eso es para ya. consultarlo con el psicólogo, ¿ah? Urgente. Ay, mi cita, me has hecho asustar. Mi Sí, cita, gracias. no, Gracias, no es mi para cita. que se Mi asusten, es para tomar las medidas de una vez, Ujú. Ok, porque mi, asustarse no sirve para nada, es para tomar una determinación y hacer algo. no es una preocupación verlo así a mi niño, pero Claro, voy a hacer algo. sí, Sí, no, sí, mi tienes que cita. trabajar con los padres. En inicial hay que trabajar, tanto en inicial, primaria y secundaria hay que trabajar mucho con los padres, pero en inicial de manera especial porque nuestros chiquitos son bien pequeños y están más indefensos. Gracias, Sí, disculpe, a ti dime, soy Matilde, disculpe, de antes se me cortó la línea cuando estaba hablando. Algo dime, chiquito nomás dime, quería decir. dime, Mis, dime, dime. estas cosas, como estaba comentando, se ve mucha violencia, ¿no? Tanto entre padres, todo, ¿no? Sí. Y bueno, yo pienso que como, también pienso que como las padres descuidan mucho a sus hijos, porque mayormente son por los trabajos, ¿no? Se entiende, pero Claro, hay personas que ya ni aunque trabajan, ya no le dan ni un rato ya de cariño, lo descuidan mucho, entonces por eso es que creo que crecen jóvenes así, un poco resentidos, amargados,
porque lastimosamente es por el descuido de sus padres, ¿no? Y, Claro, por eso y hay que más hablar de con sus ellos, padres porque a veces los trabajar. padres no se dan cuenta. Sí, y yo también pienso que todas estas violencias que se está viendo en todo el mundo, a nivel mundial, porque se ve cosas también, muchas cosas ya muy feas. Yo pienso también, Miss, que también no solo el hombre necesita, pues es un psicólogo, también necesita de Dios, Miss, porque, Por supuesto, bueno, al tener el corazón a acercarse a Dios, Dios. no Sí, cambia. ¿Qué hace la totalmente de gente? Se acuerdo. separa, Sí, se separan las parejas. ¿Qué es lo que hacen? Buscan otra pareja, al rato lo ponen a un padrastro o una madrastra que no lo va a sí, querer igual que el padre sí. verdadero. A algunas ocasiones podrá querer lo mismo, Claro, los pero que no no, pueden ¿qué hacen? Se tener separan, hijos y que son buenas. se van. Sí, ¿qué hacen? Se van a los bares, a las cantinas o a las fiestas buscando un consuelo, cosa ¿qué es lo que pasa en las fiestas? Desgracias, hay asesinatos, matanzas, cosas Sí, negativas solamente trae las fiestas. En vez de eso, yo pienso que se debería ir a la iglesia, buscar cosas. Ahí sí, Dios verdaderamente te da una felicidad verdadera, no te da una felicidad que es mentirosa, no se puede decir sí, falsa. sí, Eso es lo que es nos falta cierto. también a todo el mundo, que, Sí, eso es que cierto, tengamos has dado el clavo. Tenemos que acercarnos a para Dios. Sí, sí es cierto. Es muy importante eso. Y también hablarle a los padres que les inculquen la fe a sus hijos. Porque el mundo, como está, es un mundo que se está perdiendo cada vez. Y es porque de verdad falta Dios. Tienes razón. Estábamos hablando acá que muchas gracias, muy interesantes sus intervenciones, chicas. Dice que los niños que no reciben una nutrición adecuada corren el riesgo de sufrir deficiencias en su desarrollo cognitivo y con todo dice que al menos 155 millones de niños sufren retraso en el crecimiento, mientras que varios millones están en riesgo debido a a una nutrición deficiente. Vamos a ver qué más tengo acá, ¿ya? Ah, miren, los estilos de crianza. Miren, la forma como los padres crían a los hijos es sumamente importante. Miren, hay estilos de crianza, por ejemplo, el padre autoritario, los padres democráticos, los que son sobreprotectores, los que son permisivos. ¿Qué pasa con los padres autoritarios? No hay diálogo ahí. Los padres autoritarios no dialogan, dan órdenes y hay poco afecto, ¿no es cierto? Hay muchas normas y castigos. Haces esto o te castigo o te vas a la cama sin comer. Ahí no se considera que el niño se va a desnutrir o el adolescente necesita comer, no. ¿Te portaste mal? Lo siento, te vas a la cama con hambre. ¿Y eso será bueno? No, de ninguna manera, ¿no? Después los chicos en plena adolescencia están que se mueren con la anemia, con la desnutrición, con la debilidad, o empiezan a tener enfermedades mentales y nerviosas. ¿Por qué? Por el bajo nivel de nutrición que tienen, porque están en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. Y eso es importante que nosotros le hagamos notar a los padres. Nuestros hijos, así tengan un tamañazo grande o muy pequeño, pues son seres que están en proceso de crecimiento y necesitan de todo nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra comprensión y tener un oído bien grande para escucharlos sin criticarlos. Porque si no, el niño o el joven que abre su corazón a los padres y recibe una reprimenda, un castigo, nunca más puede abrir su corazón y no le da oportunidad al padre, a la madre, al maestro de poder guiarlo, de poder aconsejarlo. Eso es sumamente importante, ¿no? Todos necesitamos consejo. Con mayor razón, una persona en formación como son nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos, nuestros infantes. El nivel elevado de exigencia. Los padres autoritarios siempre quieren que todo se cumpla al pie de la letra. Y el padre democrático. Aquí hay normas claras y adecuadas a cada edad.
El padre democrático considera al niño como un aprendiz permanente que necesita afecto, que necesita cuidado, que necesita escucha, que necesita comprensión. Y esta parte de ser padres democráticos hay que enseñarle a nuestros padres en la escuela de padres. También hay un nivel alto de expresión de afectos, hay caricias, tanto físicas como emocionales, como psicológicas. Una caricia psicológica puede ser, por ejemplo, que bueno, te felicito, lo has hecho muy bien. Y también enseñarle a los padres que cuando los chicos cometen errores, no tenemos que criticarlos a ellos, sino criticar el error, ¿no? Porque después hay niños que tienen baja autoestima, son tímidos, en fin, y es porque no tienen seguridad, no tienen a los seres más cercanos que son los padres o los familiares directos para que les den esa seguridad y eleven el autoestima, formen autoestima, crean en sí mismos, apuesten por ellos mismos, ¿no? Entonces, muy importante también el adoctrinarlos a los padres en el uso adecuado de permisos y también de castigos, porque un padre democrático, así como da permiso y elogia, también castiga, pero todo tiene que ser con la debida proporción y la debida medida. Hay elogios y reconocimiento cuando los padres ven que el hijo se comporta bien. A veces los padres creemos que una actuación correcta es lo normal porque yo también me comportaba así. No, a veces nosotros pecamos en no reconocer a nuestros hijos. Todas las personas necesitamos afecto, cariño, reconocimiento. Porque portarse mal, bueno, cualquiera se porta mal, pero portarse correctamente cuesta esfuerzo. Y por lo menos que nos digan, ah, qué bueno, qué bien que has sacado esta buena nota, te has esforzado, yo te felicito, yo siempre apuesto por ti, ¿no? Y el padre sobreprotector, el ser sobreprotector es tan peligroso como ser autoritario, como ser permisivo. El sobreprotector forma hijos que no tienen normas, ¿no? No les dan normas, no les dan reglas y no aplican normas. Entonces, alguien que crece sin normas, ¿cómo va a crecer? ¿Bien o mal? Si no le dicen cómo tiene que comportarse. Porque Mal. un niño cuando crece sin corrección, ese niño va a ser terrible en el futuro, hasta en su adolescencia. No solamente en su adolescencia, como adultos. ¿No ve que no tienen normas, no tienen límites, no se les ha transmitido valores, no se les ha transmitido buenos sentimientos, no se les ha transmitido reglas de vida? Entonces, infringen la ley, creen que la ley es para los otros, para ellos no. De ahí salen los delincuentes. Eso es muy peligroso, es muy peligroso. Hay un nivel, el sobreprotector, todo está bien, no le corrige nada y hay un nivel elevado de expresión de afecto. Y yo no puedo decirle a mi hijo, ay, te quiero mucho, si se ha portado mal. Uno puede decirle, sabes qué, yo te quiero mucho, pero no me gusta que actúes de tan mala manera. He escuchado que te has traído el cuaderno de tu compañero que te lo prestó y no se lo has devuelto. Eso no se hace. En otra oportunidad te vas a quedar sin amigos, porque no nadie te va a querer prestar. Lo que se presta, prestar significa devolver. Volver. Por supuesto, prestar significa devolver. Y si el cuaderno de tu amigo está sin forro, pues devuélvele con un cariño, con un forro. Devuélvele con algo que signifique gratitud de tu parte. Pero devuélvele a tiempo, no al final del año. ¿No es cierto? Entonces, no te olvides que prestar significa devolver y que ser buen amigo es haber cultivado una amistad. Y la amistad significa consideración mutua, respeto mutuo. ¿No es cierto? Eso es muy importante. El que sabe formar buenas amistades nunca va a estar solo durante la vida. Eso es sumamente importante. ¿No? ¿Quién está con su radio encendido?
Por favor, tapo el televisor prendido. Por favor, apaga su radio o su televisor. Mariori, suave. Tus audios, por favor. Sí, Dice, no, se me activó sí, por favor, ahorita. gracias. Dice, ¿qué pasa con los padres sobreprotectores? Todos los deseos que el hijo le pide, todos lo conceden. ¿Y será bueno eso? No, hay que tener bastante cuidado con eso. Ustedes saben que yo asistía bastante al psicólogo porque sacaba citas con psicólogo para mis alumnos, que una vez me tocó una sección sumamente difícil. A mí siempre me han dado secciones muy difíciles, cosa que no me da cólera, lo agradezco porque me ha hecho aprender mucho. Y muchos de los consejos que yo les doy, pues son cosas que yo las he vivido y las he aprendido mucho. Y entonces, en la puerta de uno de los psicólogos a los que yo fui para sacar citas para mis padres, decía, la mejor forma de formar un delincuente es concederle todos sus deseos. Voy a repetirlo. La mejor forma de formar un delincuente es concederle todos sus deseos. Y eso significa no fijarle límites, dejarlo que haga lo que le da la gana. Eso es peligrosísimo, porque los chicos crecen pensando que ellos siempre tienen la razón en todo y que no hay principios, reglas ni normas que se deben respetar. Crecen súper egoístas y a la hora de la hora, pues son capaces de cometer los peores atropellos, de infringir la ley y todo eso. Muchos de los que vemos como políticos no los han criado con normas y se nota, son corruptos. No les importan los valores, no les importa el bienestar, nada. Han llegado por llenarse los bolsillos, nada más, ¿no? Dice que el padre sobreprotector se perdona todos los errores y no hay consecuencias. Aquí, que se perdona todos los errores, que no hay consecuencias, ¿les parece bien a ustedes? ¿Qué dicen? ¿Será bueno eso? No, Miss. Mal, No, Miss. está mal, porque uno tiene que corregir a los hijos No. desde muy pequeño, tratar de que ellos hagan bien las cosas. Si nosotros como padres en algún momento hemos tenido una mala crianza por nuestros mismos padres, tenemos que tratar de que nuestros hijos traten de ser siempre mejor y tengan una mejor educación y enseñarles siempre las normas, ¿no? Las cosas Claro. básicas. Y Sí, trabajar sí, siempre sí. de la mano con la profesora, cuando el niño ya vaya a estimulación o vaya a jardín, al prekinder, y Sí, igual, ¿no? Durante el desarrollo de sí, todo sí. el niño, ¿no? Porque Claro, y si escuchar solamente con trabaja la atención. profesora, Sí, claro, porque si solo trabaja la profesora, pues lamentablemente el niño se va a perder por el camino. Entonces, ambas sí, tenemos que es trabajar, tanto los cierto. padres como la profesora, Claro. para el Por niño, eso, ¿no? Por el niño. Ujú. sí, sí. Sí, Miss. Eso es sumamente importante porque si uno no trabaja con la profesora como madre de familia o como profesora, no trabaja con las madres de familia, esas madres no tienen una orientación. Y entonces van a Exacto, cometer Miss. No hay una muchos orientación errores. de nosotras hacia los padres, ¿no? Por eso Claro, se tiene que trabajar de la mano. Retroalimentación. Ujú. Sí, Miss. sí, 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 sí. Y a veces hay niños que son demasiado enfermizos. ¿Por qué? Porque falta higiene, falta normas de vida, falta buena alimentación. Y a veces no es que no tengan, a veces tienen negocio, privilegian el negocio antes que los hijos. Entonces, cada caso Profesora, tiene... Sí, disculpe, quería aportar, es que los padres tienen una idea equivocada, creen que el profesor tiene que criarles o o educar a los hijos, y creo que la educación viene de casa, porque el por padre siempre dice, la supuesto. mayoría de padres siempre dice, ahí está, que la profesora lo vea, para eso le pagan, pero no es así, No, no es así así. Lo que sea. ellos no pueden hacer, quieren que la profesora lo haga por ellos. Eso era lo que quería aportar. Pero eso está mal, pues. Eso está muy mal porque una cosa es el papel de los padres y otra cosa es el papel de la escuela. Misita, Hogar, disculpe. hogar, escuela. Sí, esa es la misión. Formar buenos seres humanos equilibrados
La Todo. educación viene de casa, Miss. Claro, la educación viene de casa, pero la tarea de orientación de la escuela hacia los padres es sumamente importante. Es muy importante para que la educación que viene de casa, como tú dices, sea una educación que verdaderamente cumpla con su cometido, cumpla con su papel de formar, de verdad, seres que valgan la pena, seres que en el futuro no se van a meter en líos, seres que no van a atropellar las leyes y que van a pensar que los reglamentos y las leyes son pues para los otros, para mí no. Por eso que hay tanta corrupción, pues, porque ha habido una crianza demasiado equivocada. De los padres, como muchos de ustedes dicen, piensan que el papel de educar y de formar es solo de la escuela. No, señor. Somos socios en la educación de las personas. Somos socios en la educación de los hijos. La escuela y el hogar. Y en el hogar, los padres, padre y madre, son socios en la formación de los niños. Porque hay padres que piensan que, ay, yo me la paso trabajando, tú tienes que formar a los hijos, tú tienes que educarlos. No, la figura de autoridad es el padre, pero muchas veces el padre está ausente. Y a la madre hay que orientarla. La orientación, la labor educadora de la escuela tiene que ser orientando a los padres y en los primeros tiempos a la madre en especial. Sobre todo de 0 a 6 años es tan importante. ¿Y qué pasa con los padres permisivos? Los padres permisivos dejan que los hijos hagan lo que les da la gana. ¿Por qué? No hay horarios, no hay rutina, no hay afecto tampoco. Hay bajo nivel de exigencia. Si sales jalado, ¿qué importa? Si sales aprobado, bueno, ¿qué importa? Repetirás pues el año, ya. Muchos repiten el año. A ti no es el único que te pasa. ¿Eso será bueno? Vamos a formar gente que tiene pues una formación demasiado escuálida y que puede caer en drogas, en vicios, en delincuencia, en todo. Muy peligroso, ¿no es cierto? Dice, hay escasez de normas y falta de aplicación efectiva. Se dicen, acá hay que llegar a las 8 o 9 de la noche, más tarde no. Pero nunca cumplen, no lo exigen. Tampoco exigen que los alumnos se sienten a hacer sus tareas. Los ven viendo la televisión, los ven con el celular, los ven ahí jugando con la laptop, pero no les exigen si hicieron su tarea o no. Ni siquiera controlan. Y entonces alguien te dice, ay, ¿yo para qué voy a hacer si no les importa? Si yo solo jalado, bueno, me llevan a vacacionar, los me hacen repetir el año, me cambian de colegio y ya está. O sea, que ¿para qué me preocupo? Entonces, es tan importante eso, ¿no? Es tan importante que a los padres hay que leccionarlos. A los padres hay que leccionarlos muchísimo, muchísimo, para que ellos, pues, puedan. Miren, acá, ¿de qué depende el desarrollo Disculpe, buenas personal, noches, social en la primera infancia? Miss. Sí. Le habla la mentora, ya se pasó un minuto de la clase. Ay, Dios santo, bueno, la siguiente lo seguiré. Hemos tenido bastantes intervenciones y ya. Entonces me despido de ustedes hasta la siguiente clase. Gracias por avisarme. Gracias, Miss. A alguien que me deje en el WhatsApp su correo para mandarles por correo esto, o si no está en la plataforma, yo lo he puesto ahí. A mí me lo va a enviar, Miss, y yo se lo hago llegar a las alumnas. Ah, ya, perfecto. Ok, Perfecto. Qué ya nos vemos, gusto. buenas Hasta noches. luego, buenas noches.